Evangelio de hoy lunes 17 de julio de 2023. Hoy día vamos a revisar el Evangelio de San Mateo, capítulo 10, versículo del 34, 11, 1. Vamos a iniciar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus apóstoles: No piensen que he venido a traer la paz a la tierra. No he venido a traer la paz, sino la guerra. He venido a enfrentar al hijo con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra, y los enemigos de cada uno serán los de su propia familia. El que me ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que salve su vida la perderá, y el que la pierda por mí la salvará. Quien los recibe a ustedes, me recibe a mí, y quien me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta por ser profeta, recibirá recompensa de profeta. El que recibe a un justo por ser justo, recibirá recompensa de justo. Quien dé, aunque no sea más que un vaso de agua fría, a uno de estos pequeños, por ser discípulo mío, yo les aseguro que no perderá su recompensa. Cuando acabó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, Jesús partió de ahí para enseñar y predicar en otras ciudades. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Buen día, querida comunidad de Católico al Día. Hoy vamos a revisar puntos importantes en la reflexión que nos trae el Santo Evangelio. Cuando uno es niño, no se da cuenta la magnitud que tienen las decisiones o esa responsabilidad que uno asume, pues obviamente porque es un pequeño, siendo estas decisiones muy básicas, pues son qué programa de televisión ver, qué dibujo ver, qué fruta quiero tomar o qué dulce. Y cuando uno va creciendo, se da cuenta que nuestras decisiones toman mayor peso, toman mayor responsabilidad, pues hay algunas que no pueden volver atrás. Entonces es preciso decir que estas decisiones también van a reflejar un camino, un horizonte por donde vamos, pues van a tener consecuencias. Por ejemplo, ya de adultos, cuando decidimos dónde queremos trabajar, este trabajo va a tener horarios a los cuales tenemos que cumplir. Nos va a definir una rutina, una forma de vida, pues por más que querramos tener 2 o 3 trabajos, casi en la mayoría de los casos no se van a poder por los horarios cruzados que hay entre sí. O si vamos a comprar una prenda de vestir y solamente tenemos dinero para una, esta decisión ciertamente trivial nos dice cómo nos vamos a vestir en el día a día. O si vamos a comer a un restaurante en el cual hay variedad de platos típicos preparados con diferentes ingredientes, al escoger uno de ellos yo muestro cuál es mi estilo de vida, cuál es mi alimentación, y así muchos más y más ejemplos. En fin, el Evangelio de hoy, el Señor nos aclara parte del camino que va a tener todo discípulo o apóstol suyo. Este camino que en las primeras líneas vamos a ver cierta contradicción que vamos a ir aclarando, pues al haber decidido ser parte de los suyos, el Evangelio hoy nos dirá que esto conlleva a una guerra, a un enfrentamiento, a una lucha, a una ruptura. ¿Pero con qué? ¿No es acaso que Jesús es el Señor del amor y de la paz? Pero el Evangelio de hoy nos dice: yo he venido a traer la guerra. ¿Qué es lo que nos quiere enseñar hoy el Maestro? Vamos con el primer punto, la guerra de Jesús. ¿Qué se nos viene a la mente cuando pensamos en guerra? Rápidamente, destrucción, muerte, sangre, bombas, conflicto, lucha. ¿Y cómo es que el Señor se atreve a decir esto en las primeras líneas del Evangelio, cuando les dice a sus discípulos: no crean que yo he venido a traer paz a este mundo, yo he venido a traer guerra? Y esto puede dejarnos confundidos, pues si bien es cierto, hemos escuchado a un Jesús misericordioso, a un Jesús lleno de amor, que nos ha mostrado al hijo pródigo, que nos ha mostrado al samaritano. ¿Y qué es lo que entonces el Señor nos quiere decir hoy? Primero es bueno entender el contexto. Recuerda que el Señor ha usado una palabra que es mundo.
Y con esta palabra podemos ya ir entendiendo o clarificando lo que nos quiere decir hoy Jesús. En los evangelios anteriores, cuando el Señor se refiere al mundo, lo hace de forma figurativa, simbólica, refiriéndose ¿a quién? Al enemigo, al demonio y en este caso al pecado. Este pecado, esta persona del demonio que está dentro del mundo, con todas sus formas y artimañas que tiene el pecado. Y es ahí donde vamos a entender que este mundo, frente a la enseñanza, frente al mensaje que Jesús nos quiere dar, no lo acepta, le opone resistencia, lo rechaza. Y obviamente, frente a esta resistencia, frente a este rechazo, se va a desatar un conflicto. Y en este caso el Señor hoy nos dice una guerra. ¿Por qué? Porque Jesús trae la verdad, no trae una verdad o mi verdad o la verdad de Él, trae la verdad, lo que es. Pero el mundo o el hombre acostumbrado a estar siempre con el pecado, en automático va a cerrarle las puertas al Señor. ¿Y por qué sucede esto? Imaginemos que este hombre es egoísta, le gusta el poder, le gusta la riqueza. Frente a la palabra del Señor que dice, sean misericordiosos, sean caritativos, compartan con el hermano, él automáticamente alzará las armas contra esta enseñanza del Señor. Para este mismo hombre, que vivir a sus anchas, que vivir con los placeres, que vivir desenfrenadamente solamente creyendo que esta es la única vida, viene el mensaje de Jesús y nos dice, no se preocupen por esta vida, busquen el reino de Dios, cultiven los tesoros del cielo. En automático esta es una declaración de guerra, porque las palabras del Señor nos invitan a un cambio radical de nuestra vida. Por lo tanto, al mundo y al hombre no le conviene perder todo lo que creía que era bueno. Entonces en este hombre sucede un conflicto personal, un conflicto interno y externo, porque también va a tener que ver la sociedad, en este caso los más cercanos. ¿Quiénes? Nuestra familia. Esta guerra se desata en nosotros internamente, luchando día a día. ¿Y no es eso lo que nos pasa como cristianos? Pero también el Señor nos mostrará con el término de familia a los más cercanos, a las personas que quiero, a las personas que amo. Y parece también una contradicción cuando el Señor dice, el que me ama más que a mi padre, que a mi esposa, que a mi hijo y demás. Y después recordemos que el mandamiento cuarto nos dice honrar a papá y a mamá. Total, ¿el Señor quiere que los ame o quiere que no los ame? ¿La Biblia se contradice? Y no, sino que en la figura de la familia, en la figura de los cercanos, el Señor nos muestra los amores humanos y terrenales que tenemos. ¿Y por qué nos muestra estos amores? Porque en estos amores nosotros podemos ver el espejo de nuestra verdad, de nuestro presente, porque son con ellos con los cuales yo me relaciono todos los días. Converso, comparto, como, me río. Entonces el Señor quiere hablarnos con este término acerca de nuestro presente. ¿Cómo está siendo mi presente? ¿Solo terrenal? ¿Con costumbres paganas, lejos de su presencia, con un Jesús a mi medida, solo tomando pastillas de fe convenientemente? Y es por eso que nos dirá, tú como discípulo mío tomaste una decisión y esa decisión debe mostrarse y esa decisión va a conllevar acción, se va a ir mostrando a los demás y por ende va a generar conflicto, rechazo, porque va a mostrar a quién amo y a quién sigo y esto al mundo, al pecado, al enemigo, no le va a gustar y va a generar una resistencia. Y es a esa guerra que se refiere el Señor. No una guerra que Él provocó, sino que el mismo hombre, en su libre albedrío, optó. Y hoy tenemos la oportunidad de encontrar nuestra cura, nuestra medicina, esa paz verdadera del Señor, no la del mundo. Vamos con el segundo punto, sus mensajeros. Las primeras líneas del Evangelio nuevamente nos dirán, y Jesús les dijo a sus apóstoles. ¿Cuántos eran estos apóstoles? Eran 12, ya lo sabemos. Imagínate estar presente mientras Jesús les dice esto a aquellos que han crecido en la fe, que primero eran seguidores, discípulos y ahora son apóstoles, ahora son enviados. Hagamos un ejercicio, trae a tu mente a estas 12 personas y estamos viendo que lo que le dice Jesús a todos ellos parece más un desánimo que darles ánimo. Pongámonos a pensar qué sintieron estos apóstoles al escuchar al Maestro decir esto, decir que el Padre se pondrá contra el Hijo, que el Hijo contra el Padre y demás. Pues el Señor lo que está haciendo es mostrarles la verdad plena, la cual no se puede negociar.
Y no olvidemos que ahora son apóstoles, ahora son enviados. Y si recordamos las lecturas anteriores, en ellos descansa el Espíritu Santo. Jesús les envía el Espíritu Santo, por lo tanto les da su gracia y providencia. Y este tipo de noticias no les da miedo, no los atemoriza. Más al contrario, ellos confían y sabiéndose en menor cantidad frente a millones de personas, frente a millones de culturas, ellos saben que el poder de Dios sobrepasa todo. Por eso es que debemos imitar también este actuar, esta valentía que tienen los 12 apóstoles, porque van a salir al mundo y van a ser testigos de lo que Jesús hizo, hace y hará. Están llenos del Espíritu Santo. Al mismo tiempo, el Evangelio también nos dice cómo debemos recibir a los suyos, cómo debemos recibir a los mensajeros de Dios, aquellos que han optado por una vida consagrada. En este caso tenemos, por ejemplo, a los sacerdotes, tenemos a las religiosas, tenemos a un hermano, tenemos un grupo de oración, tenemos a nuestros obispos, a nuestros cardenales y obviamente a Pedro, esa piedra que es nuestro Papa, y los cuales se encargan de guiarnos, de llevarnos por el camino, a veces incomprensible, a veces no tan claro, pero por amor a Jesús, a su ministerio, confío. Es por eso que el Evangelio nos dirá a quien recibe a un profeta en condición de profeta. Aclarando esto, es como nos diría: ¿están recibiendo a mis mensajeros? ¿Están recibiendo mis mensajes? ¿Los están cumpliendo? ¿Están dando un vaso de agua a mis apóstoles? ¿Están orando por ellos? Estos enviados, estos apóstoles que muchas veces van a ser rechazados, que están en constante guerra con el mundo, proclamando la verdad de Dios, proclamando sus enseñanzas, y por los cuales también debemos orar como una sola iglesia. Pues hoy conocemos esta guerra de Jesús frente al pecado, frente al mundo, que lo venció en la cruz con amor, y la cual nosotros también debemos mostrar a los demás. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la paz de Jesús esté siempre contigo. Te saluda tu amigo Aldo Chávez y recuerda que estás en Católico al Día. Te invitamos a suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Activa el botón de la campanita y así te llegará el Santo Evangelio todos los días. También recuerda que compartir es evangelizar, pues puede que alguien lo necesite. Me encomiendo a tus oraciones y que tengas un buen día.